Vuestra historia. Capítulo 17. Período de reflexión, toma de conciencia, ecología cósmica. Un buen día, terminé de leer los manuscritos, la experiencia del abuelo y más tarde la lectura del libro, fue un auténtico revulsivo en mi vida, me sentí como si hubiera descubierto una nueva dimensión de las cosas, todo parecía tener más sentido, había momentos en que me asaltaban las dudas, era todo tan increíble pero a la vez resultaba tan posible, tan lógico que fuera así. Tuve que hacer verdaderos esfuerzos para no contárselo a todo el mundo, necesitaba contárselo a la gente para ver cuál era la respuesta de los demás, sin embargo el abuelo Miguel había insistido en que todavía no dijera nada, habían transcurrido algo más de 2 meses desde que me hiciera entrega de su preciado secreto, los manuscritos no es una novela sino una especie de legado histórico, misteriosamente hilado, y todo ello dentro de un trasfondo moral, social y filosófico, que podría hacer cambiar el rumbo de la humanidad, era imposible no tomárselo en serio. Aquello se había convertido en el eje de mi vida, planteándome dudas y preguntas sobre temas que parecía tener muy claros. Sin embargo, algo faltaba, que había de los extraterrestres, ¿dónde estaban ahora? A lo largo de la historia de la Tierra, la habían hecho habitable, habían permanecido cerca, observando hasta la aparición del hombre, y ahora, que muchas personas y lugares de planeta atraviesan momentos difíciles, ahora que hemos alcanzado una capacidad de destrucción, que puede desbaratar todo su trabajo, ¿qué hacen? ¿Qué sentido tiene que esos manuscritos no puedan ver la luz pública? Si las teorías son ciertas, deberían ser difundidas, no entendía por qué el libro había llegado a mí y sin embargo debía silenciarlo, no quería que todo acabara ahí. Estaba esperando la llegada de la Navidad, para poder hablar con el abuelo, tenía un larguísimo cuestionario que había ido haciendo durante todo ese tiempo. Las ganas de saber más iban creciendo cada día que pasaba, los amigos advertían un cambio en mi actitud, parecía más contenta, como si supiera algo importante que los demás ignoraban. Por aquellos días, los medios de comunicación denunciaban constantemente los problemas que el hombre tenía, guerras, tensiones, terrorismo, violencia, parecía que todo iba contra el propio hombre. Qué lejos estaba el objetivo, que según los manuscritos habían venido a cumplir, crear una sociedad armónica. Sin embargo, hubo un hecho que fue el detonante, que marcó mi decantación definitiva hacia la necesidad de tomar una postura más activa. Una noche me vi sorprendida por un programa de televisión, que desde el principio captó mi interés, era un reportaje científico informativo que había dado la vuelta al mundo, hablaba sobre el planeta Tierra y la acción sobre él de los hombres. El programa era una denuncia clara de los errores que a nivel ecológico se estaban cometiendo, y apuntaban las posibles consecuencias de esos errores si no se ponían los medios adecuados para impedirlo. Estaba convencida que ese programa tendría repercusiones y levantaría polémicas, sin embargo para la mayoría de la gente pasó desapercibido. Aquella noche tardé más de lo habitual en conciliar el sueño. Todavía permanecían en mi mente algunas de las imágenes y datos que había visto por televisión. Traté de sumirme en la negrura del sueño, al cabo de un rato abrí los ojos y pensé que me había equivocado, que algo no andaba bien. Volví a cerrarlos pero al abrirlos de nuevo, la misma imagen aparecía ante mí atónita. Pasé la vista por el paisaje que me rodeaba sin reconocerlo. Estaba en una inmensa llanura árida y seca. No lejos de allí unos troncos calcinados se retorcían aún erguidos, como pidiendo respuesta a un sol abrasador que caía a plomo sobre ellos. El silencio era total. Di una vuelta completa muy despacio, intentando escudriñar algún indicio de vida, pero solo conseguí que el sol cegador me obligara a cerrar los ojos y a protegerme la cara con las manos. Cuando aparté la vista, la nueva escena llenó mis pupilas. Me encontraba ahora en un profundo valle, entre elevadas montañas peladas y oscuras por el que discurría un pequeño río. Un desagradable olor me hizo fijar la vista en sus aguas de un color terroso en las que flotaban objetos y cuerpos muertos de animales. Una inmensa nube de enormes mosquitos revoloteaban a pocos centímetros de las aguas casi estancadas, produciendo un continuo zumbido. A orillas del cauce había también algunos huesos de animales y restos de pieles. Sentí como una sensación de mareo me embargaba, y caminé durante largo rato tratando de alejarme de aquel lugar. Hacía un calor húmedo y sofocante que me obligaba a respirar por la boca. Al cabo de algún tiempo, me encontré pisando un suelo arenoso en un espacio abierto. Ante mí, las aguas espumosas del mar llegaban brincando hasta la playa. Respiré profundamente tratando de eliminar de mis pulmones el hedor que había respirado. Percibí el olor a salitre pero mezclado con otro que no pude reconocer. Fui acercándome hasta la orilla.
y de pronto mis pies se quedaron clavados. Estaba pisando algo pegajoso y negro. Observé cómo cada nueva ola lamía y depositaba estas manchas en sus continuas idas y venidas. Cantidad de pequeños crustáceos y peces de todo tipo se encontraban flotando en las aguas, hasta que finalmente eran expulsados a la playa, quedando aprisionados entre las rocas o en la inmensa mancha negra que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Moví la cabeza a uno y otro lado, negando la evidencia. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Era la Tierra? ¿Era mi planeta? Pues estaba en un lugar desconocido y terrible del que estaba huyendo la vida. Intenté que aquella visión desapareciera, y me pasé la mano por la frente. Me di cuenta con toda claridad de que estaba asustada. Necesitaba encontrar a alguien, preguntar qué era aquella pesadilla. Vi a lo lejos unos altos edificios que seguían amenazadores. Apenas había luces, estaba atardeciendo. Me dirigí apresuradamente hacia allí. Quería llegar cuanto antes, porque necesitaba cada vez más hablar con alguien de aquel mal sueño. Corrí a toda la velocidad que me permitían las piernas, y antes de darme cuenta, me encontré pisando el asfalto de una gran avenida. Miré al cielo y lo encontré nublado, pero al fijarme con más detenimiento me di cuenta de que no eran nubes, sino una especie de polvo negro que parecía sustentado sobre los edificios, como una gran capota oscura. Me volví en una y otra dirección buscando algún movimiento. Apenas algunas luces artificiales iluminaban de trecho a trecho un trozo de la calle. Las ventanas de los edificios también mostraban pálidas iluminaciones. Caminé y no encontré árboles o pájaros o plantas, a veces algún sonido metálico, algún ruido como de generadores o algún tipo de maquinaria rompía el silencio, pero las calles estaban desiertas. Crucé una especie de plazoletilla con un parque infantil. De pronto la silueta familiar de un árbol surgió ante mí como una verdadera aparición. Avancé con las manos extendidas para verificar que aquello era real. La sensación del tacto me dejó perpleja. Era frío, era metal, no era la rugosa corteza de un árbol, era solo un monumento erigido en su honor. Oí unos pasos a mi espalda y me volví al reconocer un sonido familiar. Un grupo de personas caminaban calle abajo. No podía ver sus caras, y traté de aguzar la vista sin conseguirlo. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, me di cuenta de que todos llevaban puestas unas máscaras que cubrían el rostro. Levanté una mano y avancé hacia ellos. Parecían delgados y débiles, eran grises y silenciosos. Vi que también había algunos niños entre ellos. Todos caminaban como siguiendo una especie de ritual. Asombrada observé cómo desfilaron ante mí sin ni siquiera reparar en mi presencia. Les llamé a gritos, pero nadie se volvió. Corrí tras ellos, y comprobé que ni me veían, ni me oían. Se detuvieron un momento ante un gran panel, donde se dibujaban unos números, 1938, 2034. Abrí los ojos con estupor. Era una hora y una fecha. No es posible, no es posible. Si te ha gustado y quieres colaborar con el canal, puedes darnos un like y compartir este vídeo. También puedes dejar un super fans, un super gracias, que siempre es algo que agradeceremos enormemente. Y por supuesto, gracias a todos por llegar hasta el final del vídeo. Espero leer vuestros comentarios y contestar a vuestras preguntas. Un saludo y un fuerte abrazo.